damos inicio a otra jornada de la asignatura de organismos internacionales. ¿La idea cuál es? La idea es desarrollar un estudio de los organismos internacionales en tanto estructuras que tienen muchas características disímiles, mucha variedad, pero que en general van a constituir digamos, una categoría específica dentro del derecho internacional público que me va a permitir descubrir los caracteres comunes de todos ellos. Pero antes que estudiar la diversidad de la diversidad digamos, de modalidades, de formas de encarnar el concepto organismo internacional, se tiende en esta materia, o mi idea es tender en esta materia a estudiar en gran medida las organizaciones internacionales más relevantes. Y, digamos, si bien en la clase pasada habíamos hablado de un tipo de organización supranacional, que era aquella de acuerdo con la cual los estados confieren parte de su soberanía, parte relevante de su soberanía a una organización internacional, que el único ejemplo real, operativo en la realidad, es la Unión Europea. Y entonces, si nos detenemos a pensar, sería como el modelo más relevante desde el punto de vista de la conformación de alianzas o de acuerdos que tuvieran mayor ímpetu o mayor efectividad en el plano político real, la real política. Pero está circunscrita a otro continente, está circunscrita a unos países específicamente determinados. Digamos, también es muy volátil, se demostró con el tema del Brexit. Es volátil, puede también tender a que se tienda a la disolución parcial de la misma. Pero entonces, si nos detenemos a pensar desde el punto de vista de su alcance global, la organización cuyo estudio sería más recomendable, cuyo estudio sería más enriquecedor, es la Organización de las Naciones Unidas, en tanto está conformada por la casi totalidad de los países del norte. Entonces, creo que vamos a dedicar algún tiempo entonces al estudio y también algunas actividades al estudio la, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. ¿Se creó para qué? Se creó para mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Es decir, surgió con ocasión o con vistas a la Segunda Guerra Mundial. Después de la experiencia terrible de la Segunda Guerra Mundial, los países decidieron crear, o algunos países decidieron crear, la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo para promover la paz y la seguridad internacional, las relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque si nos detenemos a ver, eh, no es las causas de las, de las del tema de las Naciones Unidas, pero sí uno de sus detonantes fue el hecho el hecho cierto de del rearme alemán descontrolado con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. Y se produjo un rearme internacional, no hubo un acuerdo entre las naciones para tomar acciones con respecto a ese rearme, a esa carrera armamentística del Reich alemán. Y pues no hubo medidas de seguridad que se tomaran a tiempo. Entonces, una de las ideas fue la de constituir la Organización de las Naciones Unidas, constituir un Consejo de Seguridad
para mantener la paz y mantener la seguridad internacional, pero también fomentar relaciones de amistad. En ese sentido, pues digamos, la ONU establece en términos generales, a grandes rasgos, la necesidad de establecer relaciones de amistad entre las naciones, incluso entre naciones que no sean políticamente compatibles. Sí, y para eso, para entender eso, debemos retrotraernos o llevarnos a la época de la denominada Guerra Fría, en la cual dos posiciones ideológicas diametralmente opuestas, enfrentadas de una forma irreconciliable, que eran el liberalismo, por decir, por llamarlo, por encontrarle alguna forma de expresión, y el socialismo o comunismo, la derecha o la izquierda, más allá de las implicaciones, digamos, que conllevan extras expresiones, más allá de las implicaciones filosóficas, no la política, ¿sí? Recomiendo, por cierto, para la comprensión una comprensión cabal del término derecha y obviamente el término izquierda, hay un texto del filósofo, se consigue por internet, hay un texto del filósofo mexicano Leopoldo Sea, que se llama Fenomenología de la Derecha, que nos explica que la derecha, más allá de una forma desde el punto de vista, digamos, de una posición revolucionaria, más allá de la encarnación de determinados pensamientos o de determinadas doctrinas, implica una postura contraria a la modificación o al cambio social necesario, es decir, que desde el punto de vista de Leopoldo sea un gobierno denominado originalmente de izquierda, en tanto tiende a la transformación de las condiciones sociales que considera injustas, puede devenir tranquilamente en un gobierno de derecha ante la necesidad o ante la tendencia a mantenerse incólume y mantener el status quo a toda costa. Bueno, la ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio de ese mismo año en la ciudad de San Francisco por 51 países poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se financia la ONU? Sí, porque si es verdad, es una organización internacional que tiene como finalidad el logro de la seguridad, la paz mundial, la cooperación internacional para el desarrollo, se llama ahora, establecimiento de lazos de amistad entre naciones. Pero nada de esto se realiza de forma gratuita. Todo conlleva un costo. Es decir, que para el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas debe haber un sustrato económico que permita tal funcionamiento. Entonces, ¿cómo se financia la Organización de las Naciones Unidas? Por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros. ¿Y por qué digo voluntarias? Porque estamos en el plano del derecho internacional y todas las contribuciones deben ser asumidas, todas las obligaciones deben ser asumidas de acuerdo con la voluntad soberana de los estados. Es decir, que no puede crearse una institución jurídica similar a la del derecho interno, de acuerdo con el cual se hagan exigibles determinadas obligaciones de forma coercitiva. ¿Por qué? Porque aunque sí existen esas obligaciones, no hay forma de hacerlas valer porque no hay un, un ordenamiento jurídico interno que superior a las naciones, superior a los estados, que los englobe y los supere a todos. Actualmente, ¿cuántos estados conforman la ONU? 193 estados. Y hay otros organismos vinculados. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de las Naciones Unidas? Son
el árabe, el chino mandarín, el español, o castellano, prefiero llamarlo yo, el francés, el inglés y el ruso. Ajá. Ese término Naciones Unidas surgió de la iniciativa norteamericana presentada por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1942 eh, en una reunión con delegados de 26 países que conformaban las potencias aliadas para enfrentar al eje Roma, Berlín, Tokio, que representaba, digamos, el auge de una guerra de conquista fratricida, sustentada también, sobre todo desde el punto de vista de los alemanes y también de los japoneses en motivos raciales e ideológicos fuertes, que violaban en todo caso violaban en todo caso violaban la, la dignidad humana. Eh, con anterioridad a esta surgió la Sociedad de Naciones. ¿Sí? Fue una liga iniciada con fue una liga iniciada durante la época de la Primera Guerra Mundial y que fracasó. ¿Por qué? Porque en cuanto a su estructura, la Liga de Naciones tendió a circunscribirse al continente europeo, a generar una especie de acuerdos entre naciones europeas, pero también hubo un problema y que hay que reconocerle a la ONU, porque recordemos siempre, en el derecho internacional público y en las relaciones internacionales impera el derecho, sí, pero también impera la política. Entonces, en la Liga de Naciones, anterior a la ONU, no se incluían las grandes potencias de la época, es decir, las grandes potencias de la época no formaron parte de esta iniciativa. Entonces, si no formaban parte de esa iniciativa, ¿cuál era la consecuencia que podía generar para digamos, la operatividad de esta Liga de Naciones? Pues que sus alcances políticos, sus logros, su fuerza y su operatividad era grandemente disminuida en razón de la inexistencia o de la inasistencia más bien de estas naciones, de las grandes potencias de la época. eh, Se hacía un poco difícil llevar a, a la realidad las iniciativas de la Organización de la Liga de Naciones. Otro importante hito fundamental en la construcción del sistema de las Naciones Unidas es la, la declaración en 1948 de la existencia o la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es uno de los logros más destacados. ¿Por qué uno de los logros más destacados? Porque si bien con anterioridad a la misma habían, por ejemplo, declaraciones como los derechos del hombre y del ciudadano, eh, si existía esas declaraciones, ninguna tenía el afán o el alcance universal que tuvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Entonces, es relevante, es fundamental considerar este hito que surgió como consecuencia de la creación de una, eh, de una de una conformación de un organismo internacional. ¿Por qué? Porque aunque existen declaraciones de derechos, cartas de derechos amplísimas, incluso más amplias que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, eh, que he conversado en alguna materia con alumnos del Ecuador y me llama poderosamente la atención de el reconocimiento de derechos y derechos, podríamos decir, derechos humanos a la naturaleza que es considerada sujeto de derecho.
Entonces, esa amplitud, ¿sí? Amplitud de mira, pues no la tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, pues, el antecedente, es el primer avance, después ha sido objeto de ampliaciones especiales en declaraciones regionales, en declaraciones específicas o especiales, pero es en la punta de lanza, el eje a partir del cual se reconoce la existencia de estos derechos inherentes a la dignidad humana y se logra en un foro universal. A ver, la primera intención de las... Pase, por favor. Sí, muchas gracias. La primera intención de los impulsores de la Organización de las Naciones Unidas fue lograr la paz universal. Muchas gracias. Está llegando el café. Fue lograr la paz universal. Ok. Pero, paradójicamente, con el surgimiento no a raíz del surgimiento, pero sí con el surgimiento de las Naciones Unidas, surgió una grave amenaza para la paz. ¿Cuál fue? La denominada Guerra Fría. La guerra mmm, que vino de ese enfrentamiento dialéctico que yo decía entre la izquierda y la derecha, entre las posturas marxistas, marxistas-leninistas, las posturas maoístas y de otras tendencias, si tomamos en cuenta la ideología de Corea del Norte y de otros países socialistas del mundo, la, digamos, el enfrentamiento entre este tipo de tendencias con las tendencias liberales o neoliberales después, que imponían modelos de libre mercado, pocas políticas sociales, y bien esto se vio después disminuido, sobre todo por la iniciativa de la República Federal de Alemania y la República Alemana para alcanzar modelos de socialdemocracia signados por el estado de bienestar. El estado de bienestar, uno de los grandes sueños de la humanidad digamos, tuvo, por lo menos en nuestro país, un triste despertar, pero es uno de los grandes avances para lograr, uno de los grandes avances para obtener una justicia social, un mayor desarrollo social y un impulso a- al reconocimiento de la dignidad humana expresada en acciones estatales para que las personas vivieran mejor. Bueno, pero con ocasión de eso, con ocasión, o ya dije que no era con ocasión, de forma concurrente con la creación de las Naciones Unidas o acaso un poco posterior, surgió la denominada Guerra Fría, que enfrentó a las dos grandes potencias y a sus esferas de influencia, países satélites, etcétera, los enfrentó eh, en el, en, en el Lo enfrentó en una diatriba constante, de acuerdo con la cual se pensaba que iba a devenir en cualquier momento, sobre todo con el surgimiento de las armas nucleares, que iba a devenir en cualquier momento una guerra devastadora, hasta que, bueno, finalizó ese enfrentamiento. No se llegó a la paz, sino se llegó a una situación de conflictividad como la que tenemos hoy, que es mucho más compleja, donde no existe un dualismo ideológico tan simple, sino que existe una serie de posiciones que pueden ser o no ser cercanas de acuerdo con determinados intereses. Eso es un objeto de estudio muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, yo recomiendo a los estudiantes en esta materia, si quieren adentrarse dentro de un tema de investigación doctoral realmente actual, novedoso, siempre en completo cambio, es comprender las relaciones de poder desde el punto de vista ideológico a través del neomarxismo, de la ideología LGBT, LGBTQ y más, a través de la participación
en el concierto internacional de las organizaciones no gubernamentales, a través de la participación en el concierto internacional de las corporaciones internacionales, de las corporaciones internacionales, de lo que decía eh, Alvin Toffler, las empresas de chimeneas, o bien a través de esas corporaciones internacionales que nos ofrecen bienes intangibles, pero que modifican de una forma realmente impresionante nuestra vida, como supongamos Google. ¿Sí? Eso sería interesante estudiar. Ajá. Entonces, hoy en día, la ONU enfrenta conflictos más complejos. ¿Por qué? Porque los problemas internacionales que tienen repercusión en un estado y en otro, es decir, que a veces tienen implicaciones binacionales, transnacionales, son muy distintos o son muy variados. Por ejemplo, el narcotráfico es una red impresionante que ha encontrado instrumentos, herramientas en las tecnologías de la información y la comunicación muy relevantes para poder operar con mayor soltura, por decirlo así. Por ejemplo, no soy un experto en el área, pero recuerdo haber navegado con un navegador que constituye una red, la red Tor de Onion Ring, la, las capas, como decir, los anillos de cebolla o el anillo de cebolla, que puede, digamos, disfrazar o la dirección IP o el origen de donde se está navegando. Y entonces eso se hacía para que, para promover la seguridad de repente activistas de los derechos humanos, activistas de la información y de la comunicación en países donde existía severas limitaciones a este tipo de comunicaciones o a este tipo de libertades, y se ha usado por redes de narcotráfico, redes de pornografía infantil, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de esa forma se ha ayudado el narcotráfico también, y también se ha utilizado las criptomonedas para, en cuanto no permiten rastrear muchas veces los orígenes de los fondos o la forma de transición de adquisición de esos fondos, de las criptomonedas y las transacciones posteriores, no hay como cierta reserva, o esa reserva no está descentralizada el manejo de la información y no forma parte, digamos, de un organismo de seguridad para que pueda acceder a ella. Bueno, entonces tenemos el narcotráfico, el terrorismo, las armas biológicas, las armas químicas, la proliferación de las armas nucleares, incluso para su producción a mucho bajo costo, a muy bajo costo, y con unas características de exigencia tecnológica muy menores o mucho más baratas, que permiten que de repente organizaciones criminales, organizaciones terroristas puedan acceder al manejo de estas armas que en algún momento se teme va a ser declarado por algún grupo irregular, va a ser declarado o tal vez incluso implementado por algún grupo irregular este tipo de, de armamento. Junto con esto, tenemos también eh, la degradación del ambiente como una amenaza descomunal para la paz y para la seguridad mundial, porque la degradación del ambiente conlleva la reducción de la diversidad, el cambio climático, y esto trae consigo la escasez de las reservas de agua potable. ¿Sí? Y es bastante grave el hecho de la no disposición del agua potable. Entonces la ONU se enfrenta a muchas de estas cosas, a la brecha digital, la brecha económica, la brecha salarial entre los topes. Parece que existe un tope salarial en el mundo, como más o menos
casi que el 90 y tanto % de la población no gana por encima de los $1.500. Estoy hablando de una cifra, digamos, más o menos, grande, alta, para pues, cubrir ciertas necesidades, pero es que dentro de esa parte que gana un tope de $1.500, también hay una gran cantidad de personas que ganan mucho menos que eso genera pobreza, genera, ¿verdad?, campo de cultivo para los grupos delictivos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de problemas, un conjunto de situaciones o de circunstancias que determinan que los retos de la Organización de las Naciones Unidas son cada día más grandes y más exigentes. Sobre todo, son más complejos, porque, como les dije, en la época del conflicto dialéctico era más fácil, al menos ubicar de qué lado estaban las amenazas y cuáles eran las amenazas. Hoy en día se ha tendido a la complejidad, la complejización de esas amenazas y tendríamos un grave problema si quisiéramos definirlas todas desde una posición unívoca. Ahora bien, ya sabemos a qué le compete hoy en día a la ONU. Este es un tema interesante, es un tema que sirve para el debate, es un tema que, conociendo yo los participantes que hay en esta materia, generaría mucho debate y generaría gran aporte, pero pues no hemos contado con la presencia de los participantes, no sé por qué motivo, aquí en el aula virtual de clase. Ok, vamos a consultar aquí en Zoom, a ver si están por allí. No veo a nadie, no. Bueno, ¿quiénes pueden ser miembros de las Naciones Unidas? El artículo 4 del capítulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece los siguientes requisitos para ser miembro. Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas organizaciones y se encuentren dispuestos a hacerlo. Entonces, primero que todo, el Estado debe ser amante de la paz y debe estar dispuesto a cumplir las obligaciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. Pero no es porque él lo diga, ¿sí?, sino que, a juicio de la organización, deben estar capacitados para cumplir con esas obligaciones, estén dispuestos a hacerlo y sean amantes de la paz. Ahora bien, ¿quién define que esos estados cumplen con esas condiciones? Supongamos, yo incluyo a Rusia o incluyo a Israel. Sí, bueno, Israel es amante de la paz, ¿verdad? Pero siempre está inmerso en una guerra. No vamos al fondo del conflicto. ¿Sí? No vamos al fondo del conflicto porque pues tiene, digamos, sus bemoles ideológicos que no me interesa tocar en este momento. No temo tocarlos, pero no me interesa en este momento, digamos, académico, traerlos a colación. Pero entonces, pudiera pensarse que ese Estado no es un amante de la paz. ¿Quién lo decide? Se hace en Asamblea General de las Naciones Unidas, de acuerdo con recomendación del Consejo de Seguridad. Es decir, se eleva la solicitud, el Consejo de Seguridad la aprueba o no la aprueba para recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, por voto directo de cada una de las naciones, va a decir si ese Estado eh, cumple o no cumple con los requisitos para formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. Muy interesante esta materia. Ok, en cuanto, en este momento me hubiera gustado preguntarle a los participantes respecto del conflicto, que es interesantísimo, eh, por un escaño y por la participación en Naciones Unidas de la República Popular China y la República de China.
ROC, o República Popular China, y la otra es Republic of China. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La República de China, la República de China, no la República Popular China, fue uno de los fundadores de las Naciones Unidas en 1945 y es uno de los miembros originarios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ok, pero resulta que en ese momento era gobernado China por el partido, el Kuomintang, ¿sí? Encabezado por el famoso Chiang Kai-shek, ¿sí? En esa época hubo una revuelta popular, una revolución, ¿sí? Una revolución y una guerra civil en China, cuya bando revolucionario estuvo representado por el mucho más famoso Mao Zedong o Mao Zedong, ¿sí? Que tomó el poder en 1949 y la sede política del Kuomintang encabezado por Chiang Kai-shek huyó y se refugió en la isla de Taiwán, que era conocida también como Formosa por los portugueses que la habían colonizado. Entonces, encontramos que se creó el gobierno de la originaria República de China, huyó hacia Taiwán y luego se fundó la República Popular China, que era comunista. Esa República Popular China tomó el control de la mayor parte del territorio de China. Pero ¿qué pasó? Los representantes de la República de China en Taiwán, China-Taiwán o China-Taipei, que se le conoce también hoy en día así, a pesar del pequeño tamaño efectivo de ejercicio de su soberanía y de su jurisdicción en Taiwán y algunas otras islas, siguieron representando a la República China dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas y dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ocurrió que el 25 de octubre de 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2578 reconociendo al gobierno de la República Popular China como el único representante legítimo de China en la ONU, expulsando al representante de Chiang Kai-shek y reconociendo el cambio a la República Popular China. Entonces, este país, la República de China o eh, Taiwán, China-Taipei, no es reconocido como parte de las Naciones Unidas, sino que obviamente también debido a la vasta y grande influencia, poderosa influencia de la República Popular China en el seno de las Naciones Unidas y obviamente en el concierto mundial. Después de 1991, la República de China o Taiwán o Taipei ha solicitado reiteradamente volver a participar en la ONU, ya no como representante de todo el pueblo chino, porque obviamente también es lógico saber y pensar que la representación del pueblo chino, en su gran mayoría, la ostenta la República Popular China, pues, por razones de soberanía, por razones políticas, razones militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, China Taipei ha requerido que sea aceptada en el seno de las Naciones Unidas como representante del pueblo de Taiwán y utilizando la designación República de China en Taiwán o República de China o simplemente Taiwán. Sin embargo, en 2007 se rechazó por 15ª vez la solicitud de Taiwán. Eh, entonces se pregunta, ¿por qué no se acepta a la República Popular China? La solución política de la real política es muy fácil, porque la influencia de la República Popular China es desmesurada y, digamos, se pondría
sería un reconocimiento político no deseable para la posterior política internacional que tiende a la recuperación eventual de este territorio. Pero la explicación del secretario general de Naciones Unidas en esa época, Ban Ki-moon, es que había una imposibilidad legal en tanto, en tanto fueron expulsados en 1971. Entonces, se ve que de esta expulsión no habría reversión para poder lograr la inclusión de esta República de China en términos de que pudiera formar parte de la ONU, obviamente, pero eh, previamente, pero es que me distraje un momento. Tendrían que, bueno, para retomar la idea, en realidad se ha mantenido esa diatriba, se ha mantenido la ONU completamente cerrada, dada la influencia de la República Popular China para darle ingreso a la República de China. Ha habido problemas desde el punto de vista del reconocimiento internacional, porque recordemos que el reconocimiento internacional es un acto que generan de manera unilateral los estados. Entonces, 14 estados miembros de la ONU, además de la Santa Sede, tienen relaciones con la República de Taiwán. Y entonces, 14 estados la han reconocido como un estado, pero son muy pocos estados para poder decir que existe una verdadera presión en el seno de la ONU para reconocer la República Internacional, la República de China, Taiwán o Taipei. Ahora bien, la Unión Europea. Pensemos en la Unión Europea también, que es un caso problemático desde el punto de vista de que no es un Estado, obviamente no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque para formar parte de la Organización de las Naciones Unidas hay que conformar un Estado, pero es un organismo internacional supranacional que ejerce en buena medida las competencias que le son delegadas por los estados de la Unión Europea, los estados europeos que conforman esta unión, les son delegadas a través del primer tratado de Maastricht y los diversos tratados posteriores. Ajá. Pero entonces, eh, la Naciones Unidas, la Unión Europea, pese a no formar parte de las Naciones Unidas, no forma parte sino sus estados, también desarrolla misiones en algunos casos que tienen apoyo de las Naciones Unidas. Entonces, y es relevante, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, lo que se refiere a las Naciones Unidas, ya para terminar, porque ya está terminando el tiempo. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en el respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. La Unión propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas. La Unión establecerá todo tipo de cooperación adecuada por los órganos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. Es decir, la Unión Europea, aunque no forma parte de las Naciones Unidas, se adecua a los principios de las mismas y tiene estrechos vínculos con las Naciones Unidas. Es así porque el derecho internacional público obedece no solo aspectos jurídicos, como lo he dicho muchas veces, sino aspectos políticos y de ejercicio del poder. Del poder a la realpolitik debe establecerse o circunscribirse el derecho internacional público, al menos hasta que se logre la existencia de un organismo supranacional que rija el orden. Pero como no existe, nos adentramos en estos principios y participamos de los referidos principios. Bueno, entonces, por ahora serían los puntos que quería conversar hoy sobre las Naciones Unidas. Nos queda mucho por hablar de ellas,
Hay material de estudio muy abundante en Internet y también podemos desarrollar muchos de estos puntos y conversar sobre ellos nuestra, en los deberes que tenemos pendientes que tratan sobre estas temáticas. Muchas gracias, hasta luego y que pasen un buen día y un buen fin de semana.